Amigos y amigas, bienvenidos a este podcast de Tráfico Panamá, Más Allá del Choque, un espacio donde precisamente nosotros hemos destinado para poder conocer historias de personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito, con ese propósito para poder llevarles a ustedes a una reflexión, que escuches desde la voz de los protagonistas lo que ha sucedido más allá de todo lo que ocurre a través de un accidente de tránsito. ¿Qué pasa después? Pero antes de conocer al invitado que tenemos hoy, quiero también hacer mención a nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast, a Trattoria y Pizzería Da Franco, Entre Panes Gourmet San Francisco, Global Fit Panamá, Summer Glass Panamá y Pan American Network. Gracias por aportar, por supuesto, a este tipo de historias que llevan con un propósito único y sobre todo para la reflexión de cada uno de nosotros. Ahora me complace en presentar a Héctor Rodríguez. Héctor, bienvenido acá al podcast de Tráfico Panamá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, a compartir un rato. Contate algo de mí, algo de mi historia. La historia de Héctor Rodríguez. ¿Cómo cambió tu vida desde ese día del accidente? ¿Qué sucedió ese día en la vida de Héctor Rodríguez? Bueno, fue un cambio muy brusco, totalmente. En ese entonces, cuando eso me pasó, eso fue en el 2014. Estoy hablando que tenía 16 años en esa época, Wow. plena adolescencia. O sea, que quieres andar brincando y haciendo más de cuatro cosas. Eso fue un cambio totalmente radical para mí. Fue algo que no esperaba porque, ponte, hoy estás bien, mañana estás hospitalizado en cuidado intensivo que no sabes que ibas a estar allí. En cosas de minutos que cambian todo esto, ¿no? Segundos, más que nada, fue Wow. fracciones de segundos. Ahora, comenta un poco del mismo accidente en sí, cómo ocurrió, qué sucedió, qué recuerdas de ese día. Bueno, recuerdo que estaba en la parada, eso fue en la Cabima, el 7 de febrero de 2014. Estaba esperando autobús y de la nada lo único que recuerdo es que el momento iba a mirar mi reloj. Simplemente bajo la mirada, miro la hora y siento el impacto. Puf. Sentí como cuando te avientan, te empujan. Un estruendo horrible. Y cuando veo así a mi alrededor, veo personas tiradas, veo, veo el carro enfrente de mí. O sea, yo quedé. El momento del impacto fue lo que me contaron era que un taxista estaba alcoholizado. Ese crea como una reacción en cadena, haciendo que se vaya. Impacta un camioncito, haciendo que este se vaya contra la parada, que estaba llena obviamente de personas. Yo me encontraba ahí. O sea, quedaste atrapado entre el camión y la parada. Es correcto. Y en ese y cuando el momento que se dio el tema del impacto, ¿seguiste consciente? Sí, tuve Eh, consciente de toda la estancia. Recuerdo que como estaba atrapado, cuando abrí mis ojos, tenía el carro al frente y unos señores de buen samaritanos me ayudaron, me sacaron, uno me agarró por aquí y empujaron el camión y cuando quitaron el camioncito había el cuerpo sin vida de un niño. Tenía 7 años. También estaba en la parada en ese momento. ¿Y quiénes más estaban en la parada? Más o menos cuántas personas, más que todo. Te puedo decir que lo que recuerdo haber visto como 15 o 20. O sea, la parada estaba llena, eran las 2:30 de la tarde. Estaba todo el mundo esperando, iban a salir, era un viernes. ¿Y en qué tiempo llegó la parte de los paramédicos y toda la atención? Puedo decir que como en media hora, porque puedo calcular que como más o menos media hora, porque recuerdo que cuando llegué al hospital, al CAE de Seguro Social eran como a las 3:15, porque había el reloj así de lejos y decía más o menos marcaba esa hora. ¿Qué pasaba por tu mente en el momento que estabas esperando esa atención de paramédicos al verte que estabas ahí entre el camión, tenerlo encima, que estabas en ese accidente? Lo primero era que quería quitármelo encima y era algo muy fuerte porque o sea, quedaba como que, wow, ¿qué hago? Quiero salir de aquí, pues o sea, la mente por inercia quiere salir de ese lugar y estar allá en esa cama y cuando iba en la ambulancia, recuerdo que los paramédicos me tocaban, me decían, ¿estás bien? Me preguntaban mi edad, qué día era hoy, cómo me llamaba. Me lo preguntaban toda la instancia, me imagino que para mantenerme despierto y cuando llego al hospital ya antes en el camino me tocaban las piernas, me decía, ¿sientes esto? Sentía de un lado. Y me tocaban acá, ¿y qué sientes esto? Yo no sentía nada, ya no tenía sensibilidad en una parte de mi cuerpo. Cuando llegas al Seguro Social, como mencionas, ¿qué te dicen los médicos con Eh, respecto a eso? Entro por la sala, atropello, de una vez me quitan la ropa, me la rasgan y me dicen, vamos a revisarlo, revísenlo. Sacaron pendiente, me dieron ahí atención al momento. No me dijeron nada, pero sí estuvieron encima de mí, me canalizaron, me tomaron los signos vitales y esperaba. Eso fue como a las 3 más o menos, digo que llegué. Y como a eso de las 7:30 me subieron al quirófano. Que es todo lo que recuerdo. Ahí se me borró el cassette.
Ahora, cuando llega la parte de que te dan ese diagnóstico, de que Mm, mira, hay que amputar. No me lo dijeron. O sea, despertaste. Yo recuerdo que habían pasado las horas, vi a mi familia, a mi mamá, que había llegado, mi papá también, y me dijeron pues que toda mi familia estaba afuera esperando. Y bueno, de ellos tampoco me dijeron nada. Simplemente recuerdo, como te dije, que a las 7:30, que ya también estaba débil porque había perdido mucha sangre. Recuerdo que me pidieron como 12, 11 pintas de sangre porque me estaba desangrando literal por la herida. O sea, que lo que entiendo es que de momento pierdes ya el cassette, como dijiste, Por lo que hace a las siete y y media, cuando despiertas ya estabas... cuando oh, yo desperté, bueno, desperté a las 2, más o menos la cirugía terminó como a las 2 de la mañana. mm, Yo desperté, estaba sedado todavía y me volví a dormir. Ese mismo día, eso fue un viernes, el sábado de la mañana a las 6, que estaba en cuidado intensivo, pasó la enfermera a hacer la limpieza. Yo sentía que tenía mi pierna. Y cuando me quitan la sábana, tenía unos fijadores también, porque aparte de perder mi pierna, tuve fractura pelvis abierta. O sea, estaba ahí que no me podía ni mover, y estaba todo amarrado. Y yo sentí que, bueno, en mi inocencia yo pensaba y que, bueno, de repente me enyesaron la pierna, me la atornillaron, no sé. Jamás me pasó por la idea de que me iban a amputar la pierna. Y cuando me levantan la sábana, yo veo un piecito a un lado y cuando veo el otro, búscalo. No estaba atado. Ya me lo habían quitado. ¿Y qué pasó por tu mente al ver eso? No lloré, no nada, pero sí quedé como en shock. Lo único que pasó por mi mente fue decir, bueno, ni modo, no está. Pero fue duro porque, o sea, yo creía, yo sentía y no me esperaba eso. Tampoco nadie me dijo nada. Me lo tuve que asimilar yo solo. Ni la enfermera que estaba ahí me había dicho nada. Y tus familiares, más que todo, cuando Ujú. estaban en todo este proceso, ¿qué te decían? ¿Cómo fue esa parte de ese apoyo? Bueno, la verdad sí tuve bastante apoyo de mi familia. Siempre estuvieron ahí presentes. Nunca me dejaron solo, por así decirlo. Eso sí, también ellos la tuvieron difícil porque en el momento que yo estaba en el quirófano, de 7 de la noche a 2 de la mañana, Ujú. los doctores hablaron con ellos. Primero ellos le dijeron que iban a intentar salvarme la pierna, pero no pudieron. Y después vuelve y salieron, le dijeron, o es la pierna o es su vida. Ustedes escogen. Y les tocó aceptarlo, que tenían que amputarme la pierna. Ahora, Héctor, ¿qué retos encontraste y cómo ha cambiado más que todo eso el momento en que ya, digamos, sales de la recuperación del hospital, Mm, llegas a tu casa? ¿Cómo es ese reto para ti? ¿Qué tuviste que asumir? Y sobre Dios. todo a la hora de enfrentarte después a la sociedad. Fue duro porque, como te digo, imagínate, 16 años, ¿qué tú vas a pensar que vas a estar así? Un cambio brusco. Bueno, yo salí del hospital, tuve 19 días hospitalizado. Llegué a mi casa, igual, no me podía ni siquiera valer por mí mismo. Estaba en una cama, tuve 3 meses en una cama, que no me podía valer por sí solo. De ahí nuevamente empecé el proceso, volví a aprender a caminar, a andar en muleta, a andar caminando. Eso fue un cambio porque imagínate, caminar hoy y saber que pasado mañana vas a estar en una silla de ruedas es algo que nadie espera ni que está preparado para eso. Fue, fue un cambio y fue duro, pero gracias al apoyo de mi familia y a Dios principalmente, pude salir adelante. Y al principio sí, los primeros días que estaba, no quería salir, no te lo voy a negar. Pero de ahí poco a poco fui eh, asimilando el proceso, pues porque muchas personas dicen, eso tú lo superas. No, eso no se supera. Tú aprendes a vivir con eso, porque eso es algo que nunca vas a superar. Esa parte de ti nunca la vas a volver a tener de nuevo. Tienes que adaptarte a un estilo de vida diferente, a ver las cosas de una manera distinta, que ya no es lo mismo. Ya acostumbrarte a eso. Ahora, tú lo mencionaste, aprender a vivir con eso. Sí. Y mensaje para esas personas que quizás también están pasando por una situación así y todavía están como que les cuesta. ¿Qué les recomiendas para que ellos también sepan y cómo aprender a vivir con eso? Que no se limiten, que eso no es un impedimento para tú lograr muchas cosas. Ujú. El hecho de que te falte una extremidad en tu vida o si que tengas una discapacidad X, porque no tan solo es que sea que te falte un pedazo, puede ser que tengas movilidad reducida o algo. Eso no quiere decir que vas a estar allí y te vas a echar a morir. No, la vida sigue. Y es donde tú demostrando a ti mismo
que tú puedes. ¿Por qué te vas a echar a morir si antes podías? Si los demás pueden, ¿tú por qué no puedes hacerlo? No te debes dejar, seguir adelante. Y quizás tú no lo veas así, pero por lo menos lo veo así de esa manera. De repente uno lo ve como algo sencillo en tu día a día, tu vida. Yo salgo, qué sé yo, voy a caminar, hago ejercicio, voy al trabajo o cosas que uno ve de su vida cotidiana, pero tú no sabes si esa otra persona lo ve de una manera distinta que lo motiva a seguir, porque quizás lo digan, algunos, no puedo decir que todos, y que mira, a esa persona le falta esto, mira todo lo que hace. Yo estoy bien y no hago casi nada, poniéndote un ejemplo así. O sea, puedes que tú lo simple lo veas sencillo, pero puede ser inspiración para otros sin saber. O sea, los puedes motivar a que si los demás pueden, ellos también, y que tener una limitante no quiere decir un impedimento para lograr muchas cosas en la vida. En esos tiempos, cuando estabas en la escuela y pasó lo del accidente, pasó el tema de recuperación, cuando te tocó volver a reincorporarte a la escuela, ¿cómo fue eso con la interacción con los otros chicos? Bueno, mis compañeros siempre también me escribían, estaban pendientes de mí. Yo estudié por módulo, no perdí el año ese año, iba para quinto año. Y ellos no sabían, pero un día me les aparecí en la escuela. Y eso fue una alegría para todos. Siempre estuvieron ahí pendientes, nunca me excluyeron ni nada. Y fue reconfortante ese encuentro nuevamente con ellos, porque no te niego, me hacía falta ir a la escuela, los extrañaba a todos. O sea, ¿nunca tuviste miedo de volver a la escuela, de qué podían haber decir, cómo te podían mirar? ¿Nunca tuviste miedo de eso? No, no tuve miedo. Sí lo quería era volver. Y bueno, lo que iban a decir no me interesaba. Hoy día, ¿qué hace Héctor? ¿Qué se dedica Héctor? Bueno, actualmente trabajo, trabajo en una entidad bancaria. Eh, antes de ingresar al trabajo, practicaba deporte también. Es que todo ha sido una cadena porque a causa de mi accidente se me abrió otra puerta en lo que fue el deporte. Yo obviamente hacía ejercicio y eso, pero gracias a la inclusión y a ese accidente que fue como, por Ujú. decirlo así, se me cerró una ventana y se abrió una puerta. Empecé a practicar deporte adaptado. Incluso un año antes, ya después del accidente, en el 2015, viajé a representar a Panamá, a Nicaragua, en Juegos Centroamericanos y quedé primer lugar por allá. Jamás pensé montarme un avión, jamás pensé representar a mi país. Y eso fue como que, wow, yo no me veía haciendo eso nunca. Y me motivó bastante a seguir. Nuevos retos que te llevaron a superarlos, a aceptarlos y Exacto, que se te abrieron esas puertas, ¿no? Para poder estar en nuevos escenarios y sobre todo, como dices en antes, ser de inspiración para otras personas y saber que se puede. exactamente, no te tienes que dejar. Eso no es ningún impedimento. Que quizás van a haber ciertas limitantes, sí, no te las voy a negar porque sí las van a haber. Pero tú quieres decir, nunca te dejes de decir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer allá. Porque a mí me llegaron a decir, tú no puedes correr de nuevo, tú no puedes manejar bicicleta, tú no puedes bailar, no sé qué. Fuera todo era no. Adivina, yo mismo me dije yo no voy a dejarme. Yo antes lo hacía, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Esa determinación de que yo quiero y lo voy a hacer. Hoy en día hago todo eso. Ahora, mencionaste varios retos que se han dado con respecto a esto y en uno de esos subiste el volcán Barú. Sí, ¿Cómo, sí. cómo fue esa experiencia? Wow, eso para mí fue uno de los mayores retos. Obviamente después del accidente ya estando así, fue un reto chuzo, bien difícil porque fueron alrededor de 14 horas caminando. Nosotros empezamos a escalar con mi compañero Luis Espinosa y otro compañero que se llama Jorge Salgado. Fuimos los tres, acompañados por un guía. Empezamos a subir volcán a las 4:30 de la mañana. Y eso fue, y llevamos todas nuestras cosas, íbamos de a pasito, y ahí íbamos, a eso de las 12 del día, cae un aguacero, y eso fue agua, y agua. Y nosotros seguíamos dándole. Llegamos ahí arriba donde íbamos a acampar, a golpe de las 6 de la tarde. Y el agua seguía. Y eso fue agua toda la noche, hermano. Eso fue horrible. La temperatura, no te puedo decir, creo que estaba como, no sé, 2 grados, una cosa así. Eso fue bastante retador. Primero por el tipo de camino que hay para subirlo. Segundo porque llevamos nuestras maletas. Tercero también porque obviamente la fricción con la prótesis y toda esa cosa es
es bastante agotador y demanda mucho. Pero logramos el objetivo, logramos subir volcán y fue una de las experiencias, wow. Ahora, Héctor, cuéntame un poco, cuando se da este accidente, ¿se intentó o intentaste o tu familia intentó en algún momento a través de las autoridades tratar de buscar al responsable del accidente? Sí se hizo, en teoría recuerdo que sí. Lo último que supe fue que como la persona también, como te comenté, en el hecho falleció un niño, lo habían llevado a juicio y lo único que supe era que le habían puesto 8 años de condena por homicidio culposo en primer grado. Pero de ahí no supe más nada. Imagínate, eso fue 8 años. Eso fue, le echaron 8 años y yo tengo 11 años que me pasó el accidente. Y, pero nada, nunca recibí un apoyo, nada, y hasta el sol de hoy, nada. Yo también conversé con algunos amigos que tienen y Ujú. están viviendo esta experiencia, pero por lo menos en tu caso, ellos mencionaron también que no solo el tema de que han perdido la pierna, y también atravesaron otras situaciones en su cuerpo, situaciones en la otra pierna, adicional a la pierna como tal. ¿Sufriste otro tipo de daño en el cuerpo? ¿Qué Eh, más tuviste como condición? sí, como te dije, bueno, la pérdida de mi pierna, aparte de eso también tuve fractura de pelvis abierta que me tuvieron que atornillar. Tengo 6 tornillos actualmente en la cadera. Por eso es que tuve 3 meses en cama que no me podía levantar. Y aparte de eso, también tuve una lesión en la vista, casi pierdo en la vista, porque parece que al momento del impacto, uno de los vidrios del parabrisas del carro me cortó el lado, me hirió la vista, la retina del ojo y casi la pierdo. Mencionaste dentro de la parte de los retos y todo lo demás a Luis. ¿Qué significa para ti Amputados Pitiguay? Ampotado Pitiguay lo veo como un grupo de personas que no se rinden ante las adversidades y que si ellos no se rinden, no quiere decir que los demás se van a rendir. O sea, siento que es como, lo Ujú. hacemos como para darle motivación, así como tú dices, a aquellas personas que están pasando por un momento difícil, que sienten que se les acaba la vida, que todo tiene un final. No, la vida no se acaba ahí. Sigue. Tú ve adelante, sé inclusivo. No porque veas de que una persona dice, ah, mira, le hace falta una extremidad o lo de migre. No, tienes que tienes que conocerlo, ver, conocer su historia, saber antes de juzgar, porque ¿qué pasa? A veces lo vemos y no sabemos si a esa persona le pasó algo, qué era su vida antes de eso, o si nació así, o por qué está así. Y tenemos a decir que, ah, mira, que le falta un pedazo, mirar mucho, o como le dicen, porque eso es lo que he escuchado. No creas que lo he escuchado, pero por lo menos a mí en lo personal eso no me afecta. ¿Y dónde los has escuchado? ¿En la calle, en el trabajo? ¿Dónde? No, en el trabajo no. Pero en la calle sí, en las redes también se ve que la gente comenta mucho esas cosas. O sea, no juzgues porque tú no sabes mañana qué puede pasar. De toda esta experiencia que te has vivido, eh, para ti, más que todo, ¿qué ha sido lo más gratificante en esta nueva etapa de tu vida? Bueno, más que nada estar con vida, poder andar por ahí haciendo más de 4 cosas, poder trabajar, ejercer mi vida como cualquier otra persona normal, sin tener esa limitante. A veces se me olvida hasta que me falta una pierna. Salgo por ahí, me da tan igual haciendo, como te comento, bailo, corro, manejo bicicleta. ¿Qué es lo que no hago? Hago de todo, 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 todo y me hace sentir bien. Eso de que, y también he escuchado, tengo amistades que me dicen, ahí sabes algo, tú me motivas, tú me inspiras. Yo dije, pero yo, si yo no, yo no hago nada, y que no hace falta que hagas algo. O sea, nada más con verte, saber que tú, todo lo que tú haces, y a veces nosotros nos quejamos de que no tenemos nada y decimos, ah, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero te veo a ti y eso me ayuda a seguir adelante. Y eso es importante que se dé ese mensaje para que se pueda conocer precisamente en estos casos, el caso como Héctor, para que puedan tener ustedes una fuente de inspiración más allá de lo que puede estar viviendo, puede haber sucedido dentro de sus vidas, sepan la historia y el por qué sucede precisamente. Pero Héctor, en estos casos, cuando se vive este tipo de accidentes, el apoyo y de la atención médica, ¿no tuviste problema en eso? ¿Todo estuvo bien? ¿La atención de por parte de los médicos en ese momento? ¿Todo fluyó?
Sí, bueno, sí, la verdad sí me fue bastante bien. Como te digo, ese día llegué al hospital y todos los médicos quedaron encima, no sé si era que estaban de buena o qué, pero me atendieron bien y toda la estancia, cuando estuve hospitalizado, que estuve en cuidado intensivo, semi-intensivo, después que estuve en sala, bien. Eso sí, también aumenté las operaciones porque estuve ahí, me hicieron como 3 cirugías. Primero, obviamente, la emergencia, que fue la amputación, Ujú. después la cirugía en la vista y por último la cirugía en la cadera también. Y me trataron bien, la verdad. No tuve problema alguno. Aparte de lo que has mencionado precisamente de todas estas cirugías, el tema de medicamentos. Hasta el sol de hoy, ¿tienes algún medicamento a raíz de ese accidente No, o fue solo un proceso, una etapa que tuviste que cumplir? sí, la verdad solamente fue la medicación, solamente fue en su inicio, al principio, y pero no me dejaron ningún medicamento ni nada así que tuviera que estar tomando constante. Obviamente de vez en cuando las vitaminas y eso que no hacen falta, pero un medicamento como tal, ninguno. En la parte psicológica, en ese proceso, ¿cómo fue ese apoyo, no? Imagino que también a través de la organización de Amputados PTY. Sí, bueno, al principio sí, ahí por lo menos Luis también fue uno de los primeros que me dio esa inclusión, esa motivación, porque yo lo conocía a él, todavía estaba en cama, o sea, no veía, me hizo ver la vida diferente, pues él me dijo, mira, yo hago deporte, mira, yo hago lo otro, y me fue metiendo como esa inclusión, pues para no dejarme, ¿cómo te digo? Achicopalar y seguir y decir, mira todo lo que él hace, haz esto, mira no sé qué, mira todo lo que yo hago. Y fue que me fue despertando como esa chispa ahí y a seguir adelante y hacer cosas, como te dije, que no esperaba hacer. Ahora, si pudieras viajar en el tiempo, Héctor, ¿qué le dirías a ese Héctor de los 16 años? ¿Qué le diría? Que no tenga miedo, que ese miedo que sentía en su momento, obviamente era normal, pero que las cosas todo pasan por algo, todo pasa por una razón y como se dice, no hay mal que por bien no venga. Si eso pasó fue por algo, como me han dicho, tienes un motivo en esta vida. Quizás no lo sepas, pero lo tienes. Es un privilegio. Dios te da una segunda oportunidad de estar aquí hoy en día. Y como dicen mis amistades, de motivar a muchos sin saber. Ahora, hoy por hoy, en la parte personal y profesional, ¿qué metas tienes? Bueno, seguir adelante con mi vida, ser una persona de bien y llegar, no sé, incluso en un futuro tener mi propio emprendimiento, ser mi propio jefe, estudiar, llegar a ser alguien más importante. Y también poder seguir en el ámbito del deporte, que es una de las mejores cosas, como te digo, fue lo que me abrió esa primera experiencia, pues fue gracias al deporte. Cosas que antes no sabía, que ni siquiera podía hacer. Héctor, ¿qué le recomendaría a esas personas que pueden estar pasando por una situación similar a la que tú pasaste en ese año? Que no se dejen llevar por los malos pensamientos, porque los malos pensamientos siempre van a estar presentes. Que oren mucho, les pidan fortaleza a Dios y que tengan ese apoyo también familiar, porque eso es muy importante, el apoyo de la familia. Ese siempre tiene que estar presente. Y no te dejes a ti que, estoy aquí, me echo a morir, no voy a hacer esto, no puedo hacer lo otro. No te dejes, que siga adelante. Si yo pude, tú también puedes hacerlo. Eso no se te acaba el mundo ahí. El mundo se acaba para los que, literal, dejamos esta vida, pero nosotros seguimos aquí fue por algo. Si el Señor nos está dando una segunda oportunidad, tenemos que aprovecharla y seguir adelante y sacarle al máximo todo lo que podamos. Como se dice, vivir cada día como si fuera el último. Hasta el día de hoy, ¿hay algo que todavía como tengas aquí como que te recuerda o te trae esa mala sensación o ya eso lo has superado más que todo? Bueno, mala sensación como tal, no, pero sí me gustaría más que nada de que esas personas que hacen ese daño así a otros y andan por ahí libremente, que de verdad que se hiciera justicia y que las leyes fueran mejor, que no tan solo para aquel que tiene la facilidad de económicamente decir va a pagar un abogado, va a hacer esto, va a hacer lo otro, que haya justicia para ellos, sino que para todos por igual, porque como te digo, yo estoy vivo, pero mira el caso del niño, esa madre que perdió ese hijo. Y eso es algo que jamás vas a volver a recuperar. Y es doloroso, obviamente, saber que, imagínate como te comentaba, esa persona hizo ese daño y hoy en día tranquilamente está tranquila por ahí.
Y que fue un daño no por temas mecánicos No, ni sino por que por cosas. andar más que nada bajo los efectos del alcohol. Por eso es que siempre he dicho, oye, vas a mis amistades, si vas a beber o vas a un lugar, no manejes, deja eso, o contrátate un chofer o pregunta si te puedes quedar. Y- Es como un par de tragos le cambia la vida a otras personas sin Exactamente. pensarlo. Es como se dice, el auto, un vehículo, estar al volante es una responsabilidad muy grande. El auto es un alma en potencia. ¿Qué recomendación le das a los peatones? ¿Qué recomendación también le das a los conductores? Sobre todo aquí en Panamá, porque hoy día vemos que tenemos una vida a veces muy acelerada y pueden pasar cualquier cosa. Sí, más que nada, por lo menos los peatones que tengan cuidado, tengan pendiente la calle, miren a su alrededor, que muchas veces no lo hacemos, no lo hacen. No lo hacemos porque yo también a veces ando en la calle, por estar metido en el celular, o que si voy tarde, que no sé qué, y me la viento, viro un paso cebrado, me tiro y no veo si de repente viene un carro. Yo me puedo tirar, y yo creo que la persona que viene manejando está pendiente, pero a veces el conductor, el que viene en el vehículo, va entretenido o va con el celular o no está pendiente, y entonces ahí es donde pasan los accidentes. Igual que a la hora de conducir, se ve mucho de que o están bajo los efectos del alcohol o andan hoy en día demasiado metidos en las redes sociales, demasiado metidos en el teléfono. Entonces, ven tan entretenidos en lugar de estar pendientes de la calle a su alrededor, viendo, tan es metido en el celular. Y entonces ahí es donde pasan los catástrofes, los accidentes que no quieren que pasen. Héctor, gracias por estar aquí en el podcast de Tráfico Panamá. Muchas gracias a ti, de verdad, por la invitación. No lo esperaba. Gracias. Bueno, Héctor Rodríguez, quien compartió con nosotros su historia de su accidente, cómo le cambió su vida, qué retos ha tenido que enfrentar, cómo los ha superado y lo que ha significado para él ser motivación también para otras personas, compañeros de la escuela en su momento, inspiración también para quienes se han acercado a él durante este tiempo y cómo fue ese respaldo de la asociación, de la organización más que todo de Amputados PTY para él y lo que ha significado esta organización en su vida. Héctor Rodríguez estuvo con nosotros aquí en este podcast de Tráfico Panamá, más allá del choque. Y les recuerdo, antes de despedirnos, los patrocinadores que hacen posible este podcast: Trattoria y Pizzería Da Franco, Entre Panes Gourmet San Francisco, Global Fit Panamá, también Summer Glass Panamá y Pan American Network. Patrocinadores que aportan a conocer estas historias que suceden después de un accidente de tránsito. Gracias por acompañarnos en esta edición de los podcasts de Tráfico Panamá, más allá del choque. Recuerden, y muy importante, suscribirse a este canal, compartirlo para que lleguen estas historias a muchas más personas.